Buenas noches a todos, bienvenido estimado público que siempre nos acompaña en todas nuestras redes y plataformas sociales como son en YouTube, Gnosis Perú, Facebook Live, Instagram, WhatsApp, Twitter, entre otras. Nos complace contar con su directa presencia en esta noche para compartir otra entrevista maravillosa con temas muy profundos e interesantes. Bueno, estimado público, hacerles un recuerdo especial de que Ajiacac, la cultura gnóstica del Perú, se encuentra totalmente regocijada de poder compartir con todos ustedes conocimientos que nos van a ayudar a comprender nuestro mundo interior, nuestro universo interior, y a comprender también así los misterios que ocurren en el universo exterior o en la naturaleza. ¿Cómo es el tema del día de hoy, que son los universos paralelos? Pues fijémonos que en este tiempo actual, en este tiempo moderno, existen muchos avances tecnológicos y la ciencia de la física pues estudia muchas teorías y cada vez hay muchos más avances. Por ejemplo, en la teoría de la relatividad, en la mecánica cuántica, en la teoría de las cuerdas, muy interesantes y que precisamente nos trae a la reflexión y siempre nos llevan estas teorías al punto en el cual nosotros nos hacemos la pregunta: ¿existirá solo este universo? ¿O existirán universos paralelos? Muy bien, pues imagínense que igual actualmente en toda esta ciencia de la cinematografía, en todos estos lugares en donde se realizan las películas actuales de moda, pues vemos que está muy de moda el tema de los universos paralelos, de las dimensiones diferentes, y son temas que nos cautivan, puesto que son realidades muy interesantes que pues precisamente el día de hoy, gracias a la cultura gnóstica y al instructor invitado, pues vamos a estudiar. Para nuestra entrevista tenemos a un excelente instructor a nivel nacional, Arlec Manrique. Bienvenido, Arlec, y para ti vamos a empezar con la primera pregunta para comenzar ese tema y esa entrevista tan interesante. Bueno, mira, Arlec, sabemos que en los grandes misterios del pasado, que incluso al día de hoy podemos vivir, pues vemos cosas muy interesantes, vemos cosas que nos llaman mucho la atención, como por ejemplo esas construcciones antiguas, como las pirámides de Egipto, que no sabemos nosotros de dónde han aparecido y que parecen imposibles el día de hoy. Vemos estas desapariciones inexplicables, como las del Triángulo de las Bermudas, por ejemplo, y vemos en estas películas también, ¿no?, estos portales interdimensionales. Bueno, Arlec, ¿todas estas cosas tendrán alguna relación con los universos paralelos? Bienvenida. Hola, Ana María. Permítenos en primer lugar saludar a todas las personas que nos escuchan y que nos ven, ¿no?, a través de todos estos medios de comunicación de la ciencia y cultura gnóstica. También aprovecho para saludar y también agradecer a todas las personas de Tecnotrónica, Gnosis Perú, que a través de ellos hace posible que podamos llegar hasta sus hogares a través de esta transmisión. Es interesante realmente hablar sobre este tema de los universos paralelos, porque realmente hay muchos fenómenos que son inexplicables para la ciencia actual, que si es que no nos atrevemos a dar una explicación usando, digamos, las nuevas teorías relacionadas sobre todo a lo que va estudiando poco a poco las teorías de las cuerdas, los universos paralelos, pues prácticamente no tendría una lógica estos fenómenos inexplicables que a lo largo de la historia prácticamente siempre se ha visto. Por ejemplo, levitaciones místicas. No olvidemos, por ejemplo, lo que nos cuenta la historia de un San Francisco de Asís que lo vean levitando, o un San José Cupertino, por ejemplo, que también lo vean levitando. No olvidemos tampoco, por ejemplo, aquellas historias de los yogis del Oriente, que, por ejemplo, ¿no?, enseñan, inclusive hasta hay documentación muy variada con respecto a estos personajes que se los veía, por ejemplo, volando por los aires. No olvidemos, por ejemplo, si nosotros nos atrevemos a estudiar un poquito lo que es la historia de la Biblia, se enseña, por ejemplo, que el Maestro Jesús, el Cristo, era capaz de levitar sobre las aguas. Inclusive el fenómeno de la teletransportación se ve presente
en la Biblia, y también en muchas culturas. Basta citar, por ejemplo, viniendo más acá a nuestro país, por ejemplo, el caso de San Martín de Porres, que según sus biógrafos, por ejemplo, narran que él lo veían, por ejemplo, en algunos lugares de España y del África, atendiendo enfermos. Pero si en el siglo XV y XVI, por ejemplo, no había ni siquiera aviones como los hay actualmente. Es más, hasta los barcos para llegar a estos países tenían que pasar más de 3 meses, 4 meses. Entonces, imagínense cómo es posible entonces que lo podían ver, por ejemplo, en lugares tan distantes y estando él en su monasterio, ¿no? Ahí en Lima. Entonces, fenómenos muy interesantes, como también, por ejemplo, el caso de las desapariciones misteriosas. Se conoce, por ejemplo, en España, más exactamente en las Canarias, una isla llamada la isla de la Encubierta, o también llamada como la Nontrava, que en muchas cartografías, en muchos mapas, por ejemplo, de la época del siglo XVI, XV, XVI, XVII, XVIII, se lo veía, ¿no? Es decir, estaba cartografiado. Pero más sin embargo, ya en la actualidad, cuando tratan de buscar aquella isla, pues no la encuentran. Y dicen, por ejemplo, las personas que han narrado dichos sucesos, que de vez en cuando se aparece y luego desaparece. Es decir, cosas que quizás para muchas personas de un ámbito, llamemos científico, les parecería utópico, quimérico, pero más sin embargo, decimos más sin embargo, para todas las personas que lo han experimentado, que lo han vivenciado, que lo han vivido, pues realmente eso es una gran realidad. Por eso decíamos que actualmente la ciencia, a través de la teoría de las cuerdas, la física cuántica, viene dando una explicación a aquellos fenómenos. Pero también dijéramos que hace años atrás, cuando recién estas teorías venían poco a poco en debate, pues también vemos que a sus primeros exponentes también les denigraban, también los insultaban, y no era una teoría muy aceptada. Recién en estos tiempos, a través de los últimos descubrimientos, como lo que hay, por ejemplo, en Suiza, ese acelerador de hadrones, viene como que ya revalorizando estas teorías y dándole realmente un gran realce en la actualidad. Es decir, si nos remontamos también, por ejemplo, a la sabiduría de la antigüedad, Ana María, por ejemplo, nosotros encontramos en todos los grandes libros sagrados, como la Biblia, el Corán, el hinduismo, el Bhagavad Gita, o bueno, el Bhagavad Gita del hinduismo, entre tantos libros sagrados de la historia de la humanidad, siempre se ven fenómenos misteriosos, ¿no? Fenómenos que quizás podrían ser inexplicables para la ciencia actual, pero sin embargo que eran muy asequibles para aquellos guías de la humanidad. Y uno se pregunta, ¿no? Entonces, ¿cómo será pues que acaso, como esos guías de la humanidad lo podían lograr, lo podían, dijéramos, vivenciar? Y es más, hasta enseñaban a sus discípulos a vivenciar esos fenómenos inexplicables o misteriosos para la actualidad. ¿Será acaso posible? Uno se pregunta que eso no será algo accesible también para nosotros, es decir, para la humanidad actual. Obviamente a través de la ciencia, de la física, se acercan de una forma teórica, pero es muy interesante cuando uno se pone a analizar lo que es ese esoterismo primitivo, cuando enseña también que es muy posible que el ser humano pueda vivenciar, porque no nos olvidemos aquella gran premisa de la filosofía y de la sabiduría que dice que como es afuera es adentro, como es arriba es abajo. Si el universo, según las teorías actuales, tiene múltiples dimensiones, entonces no olvidemos que también el ser humano es un microuniverso, es un universo en pequeñito. Por lo tanto, podemos afirmar, quién sabe que también nosotros tengamos un multiuniverso dentro de nosotros. Decíamos, por ejemplo, tantos fenómenos inexplicables. Me recuerdo, por ejemplo, Ana, en el año de 1905, un gran químico inglés llamado Sir William Crookes, inclusive un filósofo, bueno, un científico muy reconocido de la época, descubridor del talio, miembro de la Sociedad Británica de Investigación, es decir, prácticamente un científico eminente de la época, pues empezó a hacer experimentos con respecto a, bueno, aquella época, 1900, siglo XVIII, XIX, estaba muy en boga lo que es las famosas sesiones espiritistas, ¿no? Bueno, por poner un ejemplo, ¿no? Y este señor empezó a hacer una investigación científica con respecto a eso, para tratar de comprobar si hay una falsedad o si realmente
hay apariciones de esos espectros o llamados fantasmas, etc. Y bueno, y él realmente de una forma científica marcó un inicio de una serie de experimentos. Y él pudo descubrir, pues bueno, él pudo fotografiar justamente esas apariciones de algún espectro, ¿no? Que lo llamaron Katy Kim, por ejemplo, ¿no? Que era el nombre de aquel personaje que se materializaba, ¿no? Es decir, un supuesto muerto, fantasma, ¿no? Que se materializó, ¿no? En la sesión que él estaba haciendo, ¿no? Tomó fotografías, bueno, y hubieron inclusive hasta, por ejemplo, la familia Curie, ¿no? Aquellos descubridores de la radio, por ejemplo, que eran químicos también famosos, de origen polaco, por ejemplo, también hicieron ciertas investigaciones con respecto, pero el detalle está que en aquella época, a este científico, debido a hacer unas investigaciones que para muchos es superstición, para muchos tal vez es algo quimérico, algo fantasioso, algo utópico, que prácticamente es algo descabellado pensar que un científico se atreva a hacer investigaciones en la época. Pues lastimosamente este científico le denigraron, a este científico le tacharon de loco, y finalmente, bueno, eso fue a él en su carrera, ¿no? Científica. Pero sin embargo, decíamos, en la actualidad, ¿qué dirían, dijéramos, aquellos que lo denigraron, que lo insultaron, cuando la ciencia actual, a través de ciertas teorías, obviamente, porque también estos son teorías que ahora la ciencia, pues bueno, viene dando una explicación más cabal sobre estos fenómenos misteriosos, ¿no? Realmente no podríamos dar una explicación, dijéramos, científica, si es que no aceptaríamos este término de los universos paralelos. Es imposible poder dar una explicación científica si no aceptamos este término de los multiuniversos, ¿no? No olvidemos, por ejemplo, ¿no? Si seguimos con unos casos, unas desapariciones misteriosas, por ejemplo, ¿no? El famoso Triángulo de las Bermudas. Y uno de los casos más renombrados, por ejemplo, pues ocurrió el 5 de diciembre de 1945, con el famoso vuelo 19, que usted lo puede encontrar bastante bibliografía en internet, donde un grupo de aviones, por ejemplo, un grupo de 5 aviones partió, por ejemplo, me parece de una base naval de Estados Unidos que tenía en las Antillas, partió rumbo a las Bermudas, rumbo a la Florida, en Estados Unidos, pero sin embargo en pleno vuelo se perdió. Es decir, prácticamente como que si desaparecieron del mapa. Se escucharon las conversaciones de los pilotos que decían que se sorprendían, ¿no? Porque no sabían dónde estaban, y finalmente desapareció del radar. Mandaron 19 aviones, un portaaviones, y bueno, y muchas embarcaciones que empezaron a buscarlo por tierra y por mar, ¿no? Bueno, no por tierra, por aire y por mar, ¿no? Empezaron a buscar a estos aviadores, estos pilotos, pero no encontraron ni siquiera rastros de, aunque sea por decir que chocaron, ¿no? Como se cayeron al agua, no encontraron absolutamente ningún rastro de ellos. ¿A dónde se fueron? ¿Dónde desaparecieron? Por citar uno de los casos que existe, por ejemplo, de los tantos documentados que están ahí. Realmente sigue siendo un misterio hasta ahora, ¿a dónde desaparecieron? Igual, por ejemplo, un vuelo en 2008 que partía de la República Dominicana, por ejemplo, que también pasaba por el famoso Triángulo de las Bermudas, también desapareció. Obviamente que no todos los aviones que pasan por ahí desaparecen, ¿no? O las embarcaciones, pero sin embargo sí hay registros, obviamente que hay registros de aviones y también de embarcaciones que desaparecen en determinado momento, no se sabe cómo, ni cuándo, ni dónde, ni por qué, ni para qué, pero desaparecen, ¿no? Entonces, si nosotros seguimos citando, por ejemplo, ciertos casos, tenemos, por ejemplo, el caso de un embajador austriaco, un embajador inglés en Austria, que en el siglo XVIII, por ejemplo, en el siglo XIX, desapareció de forma misteriosa. Dice, por ejemplo, los que lo vieron, que se bajó del carruaje donde él estaba, dio unos pasos y luego desapareció. ¿A dónde se fue? No lo sabemos. No olvidemos que, por ejemplo, también en la actualidad hay muchas historias. Toda persona que vivió, por ejemplo, un poquito en el campo, cerca del campo, ¿cuántas historias hay, por ejemplo, de fenómenos misteriosos, de lagunas encantadas, de sirenas, de desapariciones misteriosas, por ejemplo, en los bosques, o de sonidos de campanas dentro de la naturaleza? O quizás, imagínense, hasta fenómenos tan extraños como, por ejemplo, personas convirtiéndose en animales. Como, por ejemplo, ¿no? Citamos en el caso, por ejemplo,
de la cultura tolteca, por ejemplo, a los famosos nahuales, toltecas, zapotecas, mayas, los famosos náhuatl, por ejemplo, ¿no? Que dice que son personas que durante la noche se transformaban en animales. O los famosos caballeros tigres, por ejemplo, de estas culturas también, que dice que durante las noches se transformaban en tigres para asistir a sus templos, a sus rituales sagrados. Obviamente que de todo hay en la vida, ¿no? Tanto lo blanco y lo negro, ¿no? Es así que en estas culturas, por ejemplo, hablan de los nahuales blancos, los nahuales negros, como por decir un mago blanco, un mago negro, ¿no? Algunos que se transforman en animales para hacer el mal y otros para hacer el bien. Bueno, eso es lo que dicen ellos, ¿no? Nosotros estamos simplemente postulando lo que la sabiduría de aquellas culturas menciona, ¿no? Pero imagínense, estimados amigos, no solamente se habla de eso ahí, ¿no? En estas culturas, por ejemplo, incas, pre-incas o ya sudamericanas, ¿no? Que florecieron, también esos fenómenos se ven en el folclore popular. Por ejemplo, ¿no? Si hablamos de la cultura incaica, ¿no? Uno dice, bueno, los chasquis que corrían, bueno, muchos kilómetros para llevar, por ejemplo, un mensaje de un lugar a otro. Uno dice, uy, pero estos sí eran fuertísimos, no se cansaban nada, ¿no? Sin embargo, la tradición popular, el folclore popular, dijéramos, de las culturas incaicas, lo que también conservan algo de ese misterio, pues ellos dicen que a través de ciertas palabras misteriosas, lo que podemos llamar mantras en la actualidad, a través de ciertas oraciones mágicas y misteriosas, pues ellos podían poner su cuerpo en un estado tal que prácticamente podían, dijéramos, moverse a grandes distancias sin cansarse. Es como que si entraran a un espacio paralelo a esta dimensión y viajaran en el tiempo. Entonces, de esto hay muchas historias que ustedes, por su propia curiosidad, su propia investigación, lo pueden encontrar. Decimos esto más que todo como para despertar a todos ustedes esa gran curiosidad, ¿no? Y darnos cuenta que no todo es lo que nuestros 5 sentidos ven, hay algo más que está más allá. Y sobre todo lo que decimos en un inicio, ¿no? Como lo dice la filosofía trascendental, que lo de afuera es un reflejo de lo de adentro, lo que tiene adentro. Si el universo tiene esos misterios, ¿cuánto más tendrá este microuniverso? Entonces es así, Ana María, ¿no? Entonces podemos decir que sí, estos fenómenos están muy relacionados, por ejemplo, a los universos paralelos. Como decíamos, no podría haber una explicación cabal si es que no colocamos el concepto de los multiuniversos. Si no, no se podría explicar estos fenómenos muy interesantes. Así es. ¿Qué nos dice Ana María? Pues muy agradecidos a Arley porque está súper interesante tu intervención y nos gusta mucho porque nos das muchos ejemplos para que nosotros podamos ir viendo de detalle en detalle cómo se van presentando estos misterios que tienen mucha relación por lo que nos estás explicando con los universos paralelos. Y precisamente como decía Immanuel Kant, ¿no? El exterior es el reflejo del interior. Entonces, quizás todo esto también tiene una relación con nosotros, no es solamente universal, pero vamos a ir a pasos. Pues mira, fíjate que nos hablaba de muchas hipótesis y teorías que se han estado planteando los científicos en la actualidad, y gracias a esto, pues ya ellos empiezan a plantear, ¿no?, la existencia de universos paralelos. Una de esas hipótesis nos dice que hay un universo fantasma. Este universo se asemeja muchísimo al nuestro, pero su interacción es muy débil, por lo cual nosotros no podemos observarlo a simple vista. Mas este mundo o este universo tiene una mezcla o una interacción muy profunda en el fondo con el nuestro. Bueno, cuéntanos un poco, Arlet, según la cultura gnóstica, ¿cuáles serían estos universos paralelos? Bien. Bueno, muchas gracias también por esa muy interesante pregunta. Bueno, mire, realmente actualmente hablar de estos aspectos es muy, yo diría, muy apasionante, muy bonito, muy hermoso, porque nos ilustra un poquito sobre el misterio más grande que existe, ¿no? Que no deja de ser el universo, es el universo, obviamente, ¿no? Pero también pongamos que ese universo interior que cada uno de nosotros también somos, ¿no? Entonces, imagínense que este universo, ¿no?, que conocemos, que conoce la física, por ejemplo,
tiene sus constantes, ¿no? Es decir, tiene prácticamente sus leyes y que prácticamente son leyes tan armoniosas que si básicamente una de las constantes físicas cambiaran, pues prácticamente el universo se transformaría completamente. Imagínense, por ejemplo, hay una constante de Planck, hay una constante de electronvoltio, es decir, sin número de constantes que tiene actualmente la física y que tiene prácticamente el universo. No olvidemos que la física lo que hace es un poquito es leer, ¿no? Pues lo que hace es leer prácticamente, ¿no? Leer al universo a través de números matemáticos, ¿no? Obviamente que entre tantas cosas hay también teorías, ¿no? Para tratar de entender, de comprender cómo se comporta el universo, ¿no? Imagínense, por ejemplo, que hace miles de años atrás no se creía que el átomo era indivisible, ¿no? Pero actualmente, ¿qué nos dicen estas nuevas teorías, ¿no? Que el átomo, bueno, se ha encontrado ya desde siglos pasados, ¿no? El electrón, el protón, el neutrón, y se pensaba que esos tres subpartículas eran lo único que componían el átomo. Pero ahora actualmente se ha descubierto, ¿no? Que tanto el electrón, el neutrón, el protón está compuesto de subpartículas, etcétera, ¿no? Actualmente también en la revolución de las cuerdas, por ejemplo, nos dice que el electrón no es un punto, sino es prácticamente, tiene un movimiento similar a una cuerda, que algunos lo dibujan como un 8. Es decir, y que toda la materia prácticamente parte de esa cuerda, dicen ellos, ¿no? Entonces, decimos esto, bueno, un poquito como para ilustrarnos la parte científica de estos aspectos, cuando nos habla también, por ejemplo, de los multiversos, ¿no? Entonces, es cierto, en todo caso, por ejemplo, que si hablamos desde el punto de vista también de estas teorías, se nos dice, por ejemplo, que según las teorías de las cuerdas actualmente, que van postulando estos aspectos de los multiversos, por ejemplo, algunas teorías dicen que existen 6 dimensiones que tiene el universo. Otros dicen que tiene 10 dimensiones. Otros dicen que tiene 11 dimensiones. Otras teorías dicen que tienen 26 dimensiones. Decimos, ¿por qué teoría? ¿No? Porque teoría a través de números matemáticos tratan de comprender, ¿no? Sus observaciones, ¿no? Con respecto a los instrumentos que tienen, ¿no? Pero más sin embargo, podemos decir que ya a través del estudio de las ciencias, dijéramos, esotéricas, y el término esotérico no hay que tomarlo a mal, como que quizás muchas personas piensan que esotérico se lo relaciona con lo mal. No, esotérico viene de interno, ¿no? Dos palabras, exotérico, exo, el prefijo exo, externo, y eso interno, ¿no? Es el estudio de ese esoterismo, de aquella sabiduría trascendental de las grandes culturas, por ejemplo. Ellos ya nos plantean la existencia de 7 dimensiones básicas o fundamentales, ¿no? Es decir, como por decir, de 7 universos paralelos. Entonces, decíamos que, por ejemplo, que este universo tiene sus constantes, pues la ciencia esotérica, cuando nos habla de estos universos paralelos, también nos dice que cada universo también tiene sus constantes particulares. Imagínense que si una constante en el universo cambiara, el constante de Planck o el número de Avogadro, etcétera, cambiara, por ejemplo, con esa constante, pues prácticamente el universo actual dejaría de tener las leyes físicas que actualmente le rigen. Y prácticamente sería otro tipo de universo, con otro tipo de vida. Entonces podemos decir que también esos universos que existen, también paralelos, también tienen otras constantes. Otra forma de vida quizá, quién sabe, ¿no? Es algo interesante para preguntarnos eso. Pero más sin embargo, decíamos ya la ciencia trascendental del espíritu, de las grandes culturas, si vamos al budismo, al hinduismo, al cristianismo primitivo, por ejemplo, ellos plantean que existen 7 dimensiones básicas o fundamentales. No olvidemos que el cristianismo nos habla de 9 cielos, ¿no? No olvidemos que, por ejemplo, el hinduismo, o en este caso, por ejemplo, el budismo, habla, por ejemplo, del nirvana, del paranirvana, del mahaparanirvana, del empirio, bueno, etcétera, ¿no? Nombres que ellos le dan a lo que podemos llamar las dimensiones del espacio del universo, ¿no? Sus dimensiones. Entonces, son 7 dimensiones básicas, fundamentales, según, dijéramos, estos estudios esotéricos, estos estudios trascendentales, de la sabiduría trascendental. Y lo más interesante, dijéramos, que no se necesita de un instrumento electrónico tan
perfecto, como quizás la ciencia está buscando para poder penetrar esas dimensiones, ¿no? Como vamos a ver quizás más adelante, ¿no? En las preguntas que me harás, ¿no? Entonces, hay otras técnicas muy interesantes para poder penetrar y conocer esto, ¿no? Que estamos hablando y que y de ese momento dejar la palabra teoría a un lado. Porque una cosa es teoría como una idea, ¿no? Una hipótesis, una formulación, y otra cosa es una experiencia que uno puede tener, ¿no? Ya deja de ser una teoría, ¿no? Entonces, podemos decir que este universo tiene 7 dimensiones básicas o fundamentales, ¿no? Se dice, por ejemplo, que nosotros nos encontramos en una tercera dimensión. Existe también una cuarta dimensión, una quinta dimensión que se conoce como la eternidad, o también se lo conoce como el astral, una cuarta dimensión que se conoce como el tiempo, una sexta dimensión que se conoce en este caso como el mundo de las causas, y una séptima dimensión que se conoce como el mundo espiritual. Y uno dirá, pero la segunda, la primera dimensión, pues bueno, en este caso, si queremos darle un entendimiento, ¿no? Se dice que, por ejemplo, muchos muchos animalitos que andan, por ejemplo, en una sola línea, como el caracol, por ejemplo, la hormiga, dice son animales unidimensionales, ¿no? Pero si hablamos también de aspectos, quizás, en este caso, llamemos como para universos paralelos, de decir de esa manera, imagínense que cuando uno se queda dormido, por ejemplo, uno se queda dormido, cuando el cuerpo físico va a la cama, ¿no? Y uno empieza a tener sueños, experiencias oníricas, hay veces que uno tiene sueños pero horribles, ¿no? Pesadillas, que le persiguen monstruos. ¿Quién no ha tenido una pesadilla en su vida? No creo que todos nosotros en algún momento de la vida hemos tenido a veces un sueño medio feo, ¿no? Entonces, imagínense qué tal si eso, como plantea, por ejemplo, si nosotros citamos a Dante Alighieri, sobre la Divina Comedia, por ejemplo, ellos plantean, por ejemplo, que existe también, digamos, infradimensiones, o sea, dimensiones prácticamente tétricas, donde se rigen o se mueven otras leyes en el universo. Por ejemplo, no olvidemos que las religiones hablan también de los infiernos. Toda religión tiene su infierno, a Tartarus, a Vinci, Averno, los mundos sumergidos, los mundos de abajo, etcétera, ¿no? El Seol, el mundo de las tinieblas, etcétera. Pero ¿qué tal si eso que dicen las religiones sean también dimensiones inferiores, infradimensiones, ¿no? Pero también habla, por ejemplo, el Dante Alighieri ahora también dice, habla de los cielos, ¿no? Pero también la religión habla también de los cielos, decíamos la cristianismo habla de los nueve cielos, el budismo del nirvana, el paranirvana, etc. Entonces, estas dimensiones que podrían ser dimensiones más superiores, más espirituales, por decirlo así, ¿no? De una manera, entonces también como que van representando, ¿no? O argumentando que existen regiones o planos o universos paralelos que prácticamente sus leyes prácticamente, pues bueno, están regidos por digamos, por leyes en el cual no existe la densidad, no existe lo que podemos decir la maldad que puede existir en esta dimensión, en otras dimensiones inferiores de la naturaleza, ¿no? Donde la persona en sus sueños se ve perseguido, quizás por monstruos, etcétera, ¿no? Porque uno dice, bueno, un sueño es un sueño, ¿no? La ciencia dice, bueno, actualmente que simplemente son representaciones del subconsciente, pero pongamos un entre paréntesis ahí, ¿qué tal si realmente los sueños son experiencias que uno vive en otras dimensiones? Solamente que la ciencia actual no tiene instrumentos para poder penetrar ahí. No hay instrumentos. No olvidemos que antes de que se descubriera o que se inventara el microscopio, por ejemplo, con Robert Hooke, por ejemplo, antes que se inventara el microscopio, pues bueno, ¿acaso los microorganismos dejaban de existir? Antes de que Galileo Galilei observara, por ejemplo, con su telescopio, que la Tierra se movía alrededor del Sol, ¿acaso la Tierra dejaba de moverse alrededor del Sol? ¿Acaso, por ejemplo, no sé, el hecho que un científico diga, no existe vida en otros planetas, pues ¿acaso va a dejar de existir la vida en otros planetas? ¿Acaso porque alguien dice, no existe, pongamos que alguien diga, no existe, pongamos, los dinosaurios nunca existieron, ¿no? ¿Acaso eso va a dejar de ser parte de la historia porque alguien lo afirme de esa manera? Pues uno se da cuenta, ¿no? La ciencia puede afirmar por muchas cosas debido a que no hay instrumentos todavía capaces de poder penetrar en eso. Pero más sin embargo, no faltará mucho tiempo en que
va a poder ingresar. Inclusive se conoce ciertos experimentos que han hecho, en este caso, ciertos investigadores, pero lastimosamente relacionados con la parte militar de muchos gobiernos, donde ellos sí han hecho experimentos en estos, donde sí han profundizado en esto, pero obviamente para dañar, para sus planes maquiavélicos. No olvidemos el famoso experimento Filadelfia, les invitamos a buscar eso, que está, por ejemplo, por ahí en internet, donde el ejército de Estados Unidos trató de penetrar, por ejemplo, en esas dimensiones, haciendo invisible a un portaaviones, pero bueno, y sí, lo hicieron invisible, pero por unos minutos, y luego desapareció a donde no se sabe dónde, ¿no? Pero ¿con qué objetivo? Bueno, un objetivo únicamente militar, ¿no? No olvidemos que los grandes descubrimientos de la ciencia primero fueron militares, luego fueron civiles. La bomba atómica o la energía nuclear, la energía atómica, primero lo hicieron una bomba atómica antes de poner al servicio de la humanidad. Entonces, por eso decíamos, ¿no? Decimos esto para ilustrar, ¿no? Que hay muchas cosas que muchos científicos sí lo saben, sí lo han experimentado, que sean instrumentos, pero debido a ese combate a muerte entre la religión y la ciencia, pues lastimosamente uno niega lo otro y lo otro niega lo contrario, o otro afirma lo contrario, ¿no? Cuando en realidad el esoterismo científico entrelaza, ¿no?, la ciencia con la religión, la ciencia con el espíritu, porque no pueden estar separados, tiene que estar junto, tiene que estar unido para tener una mayor comprensión de Dios, de la vida, del espíritu, del universo. Entonces, decíamos ya la quinta dimensión, por ejemplo, o la cuarta dimensión. Esta dimensión la conocemos, la tercera dimensión física la conocemos, ¿no? Andamos, caminamos. La cuarta dimensión se la asocia con el tiempo, por ejemplo. Dice, por ejemplo, para que una nave espacial o pongamos, ¿no?, esos famosos objetos voladores no identificados, los ovnis, los platillos voladores, por ejemplo, ¿no?, que algunas veces se ve, ¿no?, en las filmaciones, ¿no?, que están por el cielo nocturno y de pronto en un instante desaparecen. ¿A dónde se fueron, no? Se atrevió a traer los científicos actuales quieren ir, o queremos todos, creo que queremos irnos a otros planetas, viajar por otros mundos, pero con la velocidad que actualmente tienen los cohetes es imposible, ¿no? Nadie puede viajar más allá de la velocidad de la luz, afirma la ciencia a través de la teoría de la relatividad. Nadie puede viajar más allá, dice, ¿no? Por lo tanto, imagínense que ir a las galaxias, o pongamos a la estrella más cercana, por ponerlo así, Alfa Centauro, la estrella más cercana, por ejemplo, ¿no?, acá a nuestro sistema solar, ¿no?, dice que tardaríamos más de 4 años viajando a la velocidad de la luz. Imagínense que si el cohete más rápido creo que apenas va a 60.000 o 80.000 kilómetros por segundo, ¿no? O bueno, por hora. Entonces, imagínense viajar a 300.000 kilómetros por segundo. Actualmente la ciencia actual es imposible. Pero más sin embargo, nos dice, por ejemplo, ese conocimiento esotérico, que si la humanidad o los científicos actuales lograrían penetrar al hiperespacio, manejar la cuarta dimensión, pues lograrían viajar más allá de la velocidad de la luz, ¿no?, y podrían penetrar justamente en esa cuarta dimensión. Si vemos, por ejemplo, la quinta dimensión, lo llaman la eternidad, el mundo astral. Imagínense, uno se queda dormido, ¿no?, y quizás han pasado 8 horas, o pongamos 5 horas, 6 horas, uno se despierta y prácticamente uno se da cuenta como si hubiera pasado para uno unos 5 minutos, ¿no? Mira, uno se va a la cama a dormir, pasan 8 horas, uno quizás descansando, pero para uno ha pasado simplemente quizás unos minutos. Entonces nosotros hemos penetrado en ese momento en la quinta dimensión de la naturaleza, porque como decíamos, ¿no?, también este microuniverso también tiene sus dimensiones. Entonces, en ese mundo de los sueños, que llamamos sueños, es simplemente una experiencia que tenemos en ese universo paralelo de la quinta dimensión, donde uno tiene sueños, experiencias, inclusive hasta conversamos con personas que han desencarnado, vamos a lugares quizás que nunca hemos visto físicamente en esta dimensión, inclusive hasta quizás podemos conocer lugares tan misteriosos
que la naturaleza no tiene esta dimensión física tridimensional. Entonces, esa dimensión que se llama la eternidad, que lo dicen algunos, o el astral inclusive, en realidad la quinta dimensión tiene dos, dijéramos como dos subplanos, ¿no? Tiene el astral y el mental, que todo esto vamos a profundiza en los estudios que tienen. Entonces, la quinta dimensión es conocido como el astral, bueno, la eternidad, con sus dos planos, dijéramos, más asequibles de manifestación, ¿no? El astral y el mental, y cada plano tiene sus leyes, ¿no? Veamos, por ejemplo, que también se nos enseña en esta sabiduría trascendental que existe una sexta dimensión, un mundo causal, por ejemplo, ¿no? O el universo paralelo de la sexta dimensión, que se dice que es un mundo netamente electrónico. Y yendo más allá, por ejemplo, se enseña o se nos enseña que existe una séptima dimensión, que es un mundo puramente espiritual. Imagínense, estimados amigos que nos escuchan, amigas que nos escuchan, que este cuerpo físico, que el cual nosotros tenemos, viene a ser la envoltura de una energía que no nace, dijéramos, de la tercera dimensión. No, esa energía es eterna. Esa energía viene de algún lugar del universo, producto de un desiderato cósmico que nos manda a ocupar un cuerpo físico. Y se enseña en unas culturas, dijéramos, el cristianismo primitivo, las culturas más trascendentales, el budismo, el hinduismo, el cristianismo esotérico, que esa energía misteriosa pues viene de ese plano espiritual de la séptima dimensión, ¿no? Que se va desdoblando a una sexta dimensión, a un mundo causal. Y de ese mundo causal salta, viene esa chispa inmortal a ocupar un cuerpo físico, ¿no? Pero de dimensión en dimensión. Entonces son aspectos muy interesantes que los invitamos realmente a todos ustedes a pensar un poquito en esto que estamos diciendo, ¿no? Con el objetivo de darnos cuenta de que debe existir algo más por lo cual vale la pena vivir y luchar. Y más allá de la séptima dimensión, enseñan los grandes sabios, guías de la humanidad, que existen también otras dimensiones más sutiles, pero que sin embargo son 7 básicas fundamentales, más sutiles tal vez hasta llegar hasta la 13ª dimensión. ¿Cómo será eso? Bueno, un misterio, pero que bueno, esperemos que alguna vez lo podamos comprobar y descubrir. Adelante, Ana María. Muchas gracias, Arlet. De verdad que está muy profundo y está muy fácil de comprender todo esto que nos estás explicando. Y fíjate que, bueno, nosotros podemos comprender, podemos darnos cuenta que la ciencia gnóstica, revolucionaria, pues va mucho más allá, ¿no? En todos estos aspectos. Y nos afirma enfáticamente de que coexisten armoniosamente infinidad de universos paralelos. Pero, Arlet, ¿hay alguna manera en la cual nosotros podamos comprobar aquello? Bueno, realmente muy interesante, muy ilustrativa, muy profunda realmente esa pregunta. Y dijéramos que también muy bonita esa pregunta, ¿no? Porque decíamos, ¿no? Una teoría es una teoría porque simplemente es digamos, un concepto, no son conceptos con cierta validación científica, pero que todavía no está comprobada. El objetivo es comprobar una teoría, ¿no? Por eso es que se llama teoría de cuerdas, teoría de no sé qué. Hay muchas teorías que abundan actualmente a nivel científico, a nivel matemático, que tiene un fundamento matemático, eso sí, ¿no? Pero bueno, también la matemática es profunda, ¿no? La matemática también puede ser, como decíamos, se hace en base a observaciones. Si la observación está mal hecha, entonces también como que falla el cálculo, ¿no? Más sin embargo, como tú decías, Ana María, realmente si nosotros profundizamos en el estudio de los libros sagrados, de los libros más místicos, del budismo, del hinduismo, del cristianismo primitivo, de la filosofía islámica, por ejemplo, de aquellos libros que dejaron aquellos también guías sabios, como de los celtas, aunque claro, ¿no? A través de ciertos indicios que ellos también dejaron en sus escrituras rúnicas, nórdicas, pues encontramos ciertas, dijéramos así, ciertas claves secretas
que le enseñan al discípulo, que le enseñan a aquel buscador, aquel que anhela realmente en su corazón descubrir la verdad, conocer realmente los misterios, aquel que al menos está despierto en su corazón una chispa de sabiduría, como decía aquel, o como dice aquel filósofo contemporáneo, Samael Aun Weor, sabiduría, sabiduría, ¿no? Que cuando quisiera llorar no lloro y cuando lloro tú me consuelas. Entonces, imagínate que esos buscadores como tal encontraron esas claves que a uno le permitía realmente ingresar y conocer esos misterios. Claves secretas que tienen su fundamento, por ejemplo, uno en la meditación, otro en la ciencia de los mantras o la ciencia del pranava para la cultura oriental. Mantras, creo que ese término lo conocemos todos, mantras. Entonces, los mantras, por ejemplo, es una técnica muy interesante, muy, dijéramos, enigmática, misteriosa y también muy profunda, que nos puede permitir a nosotros conocer, aunque sea un poquito, ¿no? De esas dimensiones, ¿no? Porque realmente para conocer eso profundamente, ¿no? Aquellos sabios dicen que hay una gran exigencia, ¿no? Y la exigencia básica es la purificación de la mente, la purificación de la persona, ¿no? ¿Y qué consiste la purificación, no? No olvidemos que todos nosotros tenemos ira, rabia, egoísmo, codicia, lujuria, odio, celos. Dicen aquellos sabios que en la antigüedad la humanidad tenía despierto poderes ocultos, facultades ocultas, capacidades que le permitían conocer esas dimensiones y hasta conversar con los habitantes de esas dimensiones, los ángeles, arcángeles, etc. Mas, sin embargo, debido a cierto comportamiento negativo que tuvimos nosotros o la humanidad en aquella época de antaño, pues fuimos perdiendo esas capacidades, fuimos prácticamente degenerándonos a nivel psicológico, mental, emocional y hasta físico, al hecho que actualmente nuestros sentidos se han degenerado. Mira, por ejemplo, yo uso lentes porque mi vista está tan degenerada que necesito los lentes para poder ver, ¿no? Hay personas que no pueden escuchar bien, se ha degenerado el sentido del oído. Personas que no podemos respirar muy bien, ¿no? Porque, bueno, es decir, nuestros sentidos prácticamente se han degenerado. Y cuánto más si hablamos de los sentidos internos, los sentidos ocultos que tenemos todos nosotros, que están íntimamente asociados, afirman la sabiduría esotérica, están asociados con glándulas endocrinas del cuerpo físico. La glándula pineal, la glándula pituitaria, epífisis, hipófisis, ¿no? Las glándulas, la tiroides, las glándulas suprarrenales, etcétera, bueno, etcétera. Entonces, prácticamente estas glándulas se han atrofiado en nosotros y no nos permite realmente ver esa gran realidad que existe. ¿Debido a qué? Pues bueno, se nos plantea estas enseñanzas y consideramos que eso es así, porque cuanto más uno degenera en la forma de pensar, cuanto más alborotado está la mente con pensamientos, ideas, preocupaciones, pues bueno, ¿qué va a poder uno, por ejemplo, observar la cuarta, la quinta, la sexta dimensión si con eso atrofiamos más la glándula pineal, la glándula pituitaria, que antiguamente se dice que estaba conectado con nuestros ojos, había conexiones nerviosas con los ojos físicos y que actualmente esas conexiones no hay? No olvidemos que el gato es un animal que tiene en actividad esa glándula, por ejemplo, y la sabiduría folclórica afirma que el gato puede ver, ¿no? Cosas extrañas. Y bueno, entonces nosotros tenemos sentidos degenerados y tenemos que realmente darnos cuenta que esos sentidos se degeneran también debido a nuestra degeneración mental y emocional que tenemos. Por lo tanto, esta sabiduría trascendental afirma, y consideramos que es así, que si nosotros no nos empezamos por purificar, ¿no? A nivel mental, a luchar, a negarnos a nosotros mismos, y esa negación consiste en esforzarnos por vencer el miedo, la ira, los celos, la codicia, la envidia, la lujuria, etcétera. Si nosotros no nos esforzamos por vencer eso, pues bueno, no vamos a poder purificar nuestros sentidos. Imagínense un estallido de ira. ¿Acaso no daña el sistema nervioso? ¿Acaso no daña el corazón? ¿Acaso no daña nuestros órganos internos? Una persona fornicaria, ¿acaso no daña sus órganos sexuales? ¿Acaso no daña el cerebro?
una persona que está que razona, está preocupada, está estresada, ¿acaso no está cansado después? Entonces uno se da cuenta que si esto daña a nivel físico, a nivel biológico, ¿cuánto más nos va a dañar también a nivel interno? Me refiero a los miedos, las preocupaciones, etcétera, ¿no? Por lo tanto, es necesario que también nosotros conozcamos las claves que nos permitan, las claves de la psicología trascendental, que nos permitan realmente llegar a una purificación poco a poco, ¿no? Como decíamos, y alguna vez, que esperemos que no sea un tiempo tan lejano, realmente podamos experimentar eso que los grandes guías de la humanidad enseñaban de labios oídos a sus discípulos, y lo lograban, ¿no? Como salir de su cuerpo a voluntad y conocer esas dimensiones de la naturaleza, como teletransportarse de un lugar a otro, por ejemplo, pero no con el objetivo de curiosear, ¿no? Sino con el objetivo de servir, de ayudar, porque eso es lo más importante, poner lo que uno pueda desarrollar en algún momento de su vida al servicio de la humanidad. Más sin embargo, como que quizás también eso, como decimos, es un proceso, la purificación es un proceso, no es algo que se da de la noche a la mañana. También hay prácticas que nos pueden a nosotros despertar un poquito la inquietud, que nos puede dar, como dice, un caramelito para que uno realmente pueda saborear un poquito esas dimensiones, ¿no? Tenemos, por ejemplo, ya esta sabiduría a través de las enseñanzas del filósofo contemporáneo Samuel Aunveor, que tiene a través de sus libros. Él extrae un poquito la sabiduría del hinduismo, del budismo, del esoterismo cristiano, del esoterismo druida, sufí, etcétera, de las grandes culturas de la humanidad, extrae esos secretos y prácticamente nos plasma, ¿no? Nos plasma las claves para que uno pueda verificar, aunque sea un poquito, ¿no? Experimentar un poquito esas grandes realidades, ¿no? De los universos paralelos. Es así que, por ejemplo, este filósofo contemporáneo nos habla, por ejemplo, de los mantras. Un mantra, por ejemplo, que nos puede a nosotros enseñar a penetrar, a ingresar en la quinta dimensión o el mundo astral, es el mantra faraón, por ejemplo. Bueno, ustedes en los cursos, ¿no? Bueno, les invitamos a llevar los cursos que brinda la ciencia y cultura gnóstica en sus sedes a nivel nacional, ustedes van a poder realmente saber con mayor exactitud la práctica, ¿no? Pero mantralizar simplemente es vocalizar, ¿no? Los mantras quiere decir una sabia combinación fonética. Es una combinación fonética de ciertas palabras o sílabas o vocales con el objetivo de obtener algo, ¿no? Algo trascendental, ya sea la experiencia de un vacío iluminador, o ya sea la experiencia de penetrar en esas dimensiones de la naturaleza, o ya sea la experiencia de ponernos un momento de quietud mental, emocional, etc. Entonces, el mantra faraón, por decirlo en este momento, uno de los mantras que se nos enseña en estos estudios, entonces nos va a permitir la vocalización de este mantra, ¿no? Faraón. Y bueno, les invitamos a los cursos, ¿no? Para que ustedes realmente puedan aprender claramente, ¿no? Cómo se vocaliza este mantra. Entonces, a través de este mantra, uno puede realmente, en un momento dado, ingresar a esa dimensión. Primero se echa en la camita, ¿no? A la hora del sueño, 9, 10 de la noche, hace su oración, ¿no? A su parte espiritual que le ayude realmente a comprobar, a verificar ese misterio. Pide a los guías de la humanidad que existen esas dimensiones de la naturaleza, que viven esas dimensiones de la naturaleza, que le ayuden, que le asistan a ingresar a esa dimensión. Y bueno, pone sus brazos entrecruzados, brazo derecho encima del brazo izquierdo, o si quiere, bueno, o si quiere en posición con los brazos a los costados, bueno, los pies, bueno, levantando un poquito las rodillas, como en posición chacmol, que hablan, por ejemplo, en el origen, bueno, en los aztecas, en la cultura azteca, por ejemplo. Bueno, y empieza a pronunciar el mantra faraón, ¿no? Verbalmente, ¿no? Faraón. Cientos de veces, ¿no? Luego lo va haciendo mentalmente y espera, ¿no? Dice, por ejemplo, aquellos que han logrado esta práctica, vivenciarlo, que llegará un momento en el cual se escucha un sonido en el oído. Bueno, simplemente, dice el maestro Samael, que cuando la persona ya siente medio como que está medio dormido,
como que ya el cuerpo físico está queriéndose ya ir al sueño profundo. Entonces dice el maestro, levantarse de la cama, levantarse y luego dar un saltito con la intención de flotar. Y si la persona flota, entonces ya está en la quinta dimensión. Algunos dicen que han podido ver, por ejemplo, su cuerpo físico echado en la cama. Algunos plantean de esa manera, que lo han visto ahí durmiendo, ¿no? Y él afuera de la cama. Es decir, ya flotando en el espacio, la parte astral, la parte espiritual, ¿no? Entonces la persona nos explica, en este caso, aquellos sabios, que lo mejor es pedir en ese momento, la parte espiritual, su acompañamiento, ¿no? Y que nos dirija a los templos que están en la naturaleza, en esa quinta dimensión. Dicen también aquellos sabios que uno puede hasta invocar a aquellos ángeles que hablan las escrituras, a aquellos devas que hablan los orientales, a aquellos dioses del Olimpo que hablaban la cultura griega, bueno, etcétera, ¿no? Qué misterio tan trascendental tener esa dimensión, ¿no? Bueno, es algo muy interesante. Esperemos que nosotros alguna vez también lo vayamos logrando experimentar. También está, por ejemplo, la ciencia Ginas como una forma de poder penetrar en la cuarta dimensión, donde la persona puede, nos dice, por ejemplo, la sabiduría, que con su cuerpo físico meterse en la cuarta dimensión y poder flotar en ese espacio, en ese hiperespacio de la cuarta dimensión, poder trasladarse a lugares muy distantes. También el filósofo contemporáneo Samuel Abuelo, que recoge esa sabiduría de antaño, da prácticas muy interesantes, muy especiales para poder conocer, en este caso, esas dimensiones. Todas esas prácticas se enseña a cabalidad, a profundidad en los cursos que brinda la ciencia y cultura gnóstica a nivel presencial en todas las sedes que tenemos a nivel nacional. Entonces, la meditación, otra técnica muy fundamental también para que uno pueda ir teniendo un dominio, un control sobre su mente, sus emociones, y una técnica muy trascendental también para llegar a esa purificación que decíamos de la mente, del cuerpo y del alma, es la meditación, y a través del cual la meditación se enseña que con esa técnica ya es posible penetrar más allá de la cuarta y de la quinta dimensión, llegar a la sexta dimensión, al mundo de las causas, al mundo casi, dijéramos, puramente espiritual. Obviamente la séptima dimensión es el mundo espiritual, pero la sexta dimensión es un mundo prácticamente también con, dicen aquellos sabios, un mundo prácticamente con una gran índole espiritual donde no puede ingresar, en este caso, la maldad, la mente humana, ¿no? Necesitamos liberarnos de la mente y en espíritu ingresar a esa dimensión. Entonces, todo eso son, dijéramos, objetivos y motivaciones que nosotros tenemos que ponernos para poder experimentar realmente el verdadero objetivo de nuestra existencia. Consideramos que al margen de todo esta conversación, este diálogo, esta exposición que estamos haciendo con respecto a los universos paralelos, lo importante es que nosotros, todos en general que nos están escuchando, realmente reflexionemos que si esto realmente es cierto, entonces la vida tiene que tener un objetivo más trascendental que nacer, crecer, reír, gozar, llorar, sufrir y morir. Obviamente que eso es parte de la vida, ¿no? ¿Quién va a querer estar triste? Nadie, ¿no? Pero sin embargo hay veces que uno, la misma vida nos coloca en situaciones tan duras, tan difíciles, y uno sufre, y uno padece, pero también nos pone en situaciones bonitas, lindas, hermosas, chéveres, pero que también uno tiene que preguntarse, está bien, todo eso es bonito, pero realmente ¿cuál es el objetivo real por el cual he venido aquí? Por el cual estoy aquí. Si yo también tengo una cuarta, una quinta dimensión, una sexta dimensión, y es más, también me dicen que tengo una parte espiritual, entonces, ¿cuál será realmente el objetivo de esa parte espiritual? Tiene que haber algo más importante que solamente venir al mundo y crecer, ir al trabajo, ir a los supermercados a comprar las cositas, alimentarme bien y finalmente tener que morir. ¿No? Consideramos que eso no podemos sintetizar la vida en eso. Tiene que haber algo más importante. Y por eso que a todos ustedes les invitamos, ¿no? En base a lo que hemos hablado y logrado en este tema, a reflexionar, ¿no? Consideramos en estos estudios, como dice un gran sabio, maestro de la vida, que si por algo vale la pena vivir y luchar es por conquistar al ser, por conquistar a Dios en nuestro interior. ¿Cómo es eso? ¿Cómo será eso? Pues bueno,
les invitamos a estudiar estos cursos y conferencias que brinda la cultura gnóstica. También este sabio nos dice, ¿no?, que solamente sirve para vivir aquel que vive para servir. Entonces, tratemos de desarrollarnos internamente para que nosotros alguna vez realmente podamos poner al servicio de la humanidad todo lo que podamos desarrollar en un momento de la vida. Entonces, muchas gracias, Ana María, por esta oportunidad que nos brinda de poder llegar a todas las personas, hasta sus hogares. Para mí ha sido un gusto realmente compartir este tema, esta bonita conferencia, y esperemos, bueno, que sea de utilidad para todas las personas. Entonces, será conmigo hasta una próxima oportunidad, y muchas gracias por tu presentación. Gracias, Arlet. Ha estado magnífica tu intervención. Realmente creo que todo nos ha quedado muy claro y hemos podido ver a través de muchos ejemplos la existencia de estos universos paralelos. Y lo más bonito es que vemos que nosotros también tenemos acceso a aquello, pero tenemos que ir encontrando las maneras de poder lograr nosotros comprobar eso. Porque fijémonos que las teorías, las creencias, todo esto que uno pues le dicen, ¿no? Y uno dice, bueno, debe ser así. Pues está muy chévere, pero lo que a uno realmente le queda, de lo que uno puede dar fe, es de lo que uno comprueba. Y eso a uno le puede permitir aquello que se llama la fe. Esa fe que se desarrolla con nuestras propias experiencias y con nuestra propia comprobación. Y para esto es importante también, pues, ir revolucionando esa conciencia interior para darnos cuenta de que quizás la realidad que vivimos hoy o la realidad que percibimos hoy de la vida cotidiana que vivimos no es tal vez lo que vemos. Mucho más profundo, que tenemos la invitación, estimado público, a todos nosotros poner en práctica todo lo que nos ha enseñado hoy nuestro excelente instructor Arlet Manrique, para nosotros poder comprobar aquello. Muy bien, pues vamos a dar gracias nuevamente a nuestro instructor formidable, Arlet Manrique, darle las gracias como siempre al equipo de Tecnotrónica Gnosis Perú, que está permanentemente permitiéndonos llegar a ustedes y compartir juntos estos conocimientos trascendentales. Claro, darle las gracias a cada uno de ustedes, estimado público, que maravillosamente nos acompañan en cada ocasión, permitiéndonos juntos poder compartir todo esto tan bonito y desarrollar esas posibilidades maravillosas que están encerradas dentro de cada uno de nosotros. Muchas gracias, les invitamos a los links que se encuentran en la parte de abajo para que puedan continuar profundizando en nuestros cursos que estamos dando en cada lugar en todo el territorio nacional. Buenas noches.